Entonces cuando tengo un arranque de ira y en ese momento me siento impotente e incluso le pido al otro, cállate tú porque yo no me puedo parar, o sea, cállate tú porque yo no voy a parar. Entonces, porque me estoy sintiendo totalmente impotente y además quiero seguir en la ira y en el ataque. Es muy bueno. Quiero seguir en la ira. Sí, y además creo que no puedo salir. Vale. Pero claro, luego ya conecto con la culpa, o sea, ahí estoy conectando con la culpa del despliegue de la atacada. Efectivamente. Sin embargo, puesto que yo ahora mismo no tengo contacto, no tengo otro contacto con el contenido de culpa de esa mente que la culpa específica que estoy sintiendo ahora, porque el de enfrente no calla. Por tanto, y porque yo me he dejado llevar por mi ira una vez más. Exacto. Y porque encima a eso yo le estoy añadiendo un juicio sobre mí misma, porque además ahora utilizo el curso de milagros para darme más. Ahora he encontrado una nueva fuente de culpabilidad, que es todas esas ocasiones en las que yo debería estar sintiendo paz y experimento conflicto, o yo debería estar viendo la inocencia del otro y estoy con ganas de arrancarle la cabeza. O sea, imagínate qué culpable soy. Más culpa. Sí, porque además lo sé ahora. Claro. Pero ahí tenemos que empezar a detectar y a discernir, porque resulta que el ego hace el camino con nosotros. Porque precisamente lo que hace que en cada uno de estos instantes de renovada no ocurra es que el ego está conmigo. Y el ego es el que precisamente me hace las evaluaciones del proceso. La única evaluación del proceso que el Espíritu Santo me hace es que no hay tal proceso, que ya está logrado y que solamente existe lo que Él ve en mí, que es el Cristo. Esa es la única evaluación de mi proceso que el Espíritu Santo hace. Y que mi arranque de ira es una realidad. Tu arranque de ira no está teniendo consecuencias en la De realidad ningún tipo. Pensar que cuando se trata de perdonar, la dificultad con la que nos encontramos es que en el estado actual de nuestra mente identificamos inocencia con acción, con comportamiento. Claro, esto es continuo. Entonces, claro, yo pienso en mi vida y digo, vale, yo soy inocente, pero ¿y cuando mi hija lloraba por la noche y yo tenía ganas de matarla porque yo quería dormir? Por ejemplo. ¿Y cuando mi madre estaba muriendo y yo no fui al lecho de muerte? Mil cosas. ¿Y cuando quise competir con un compañero de trabajo y bla, bla, bla? ¿Y cuando le fui infiel a mi pareja y bla, bla, bla? ¿Cómo voy a ser yo inocente? Imposible. Muchas veces cuando venimos a sesión individual de un curso de milagros, lo que venimos pidiendo es: dime que soy inocente porque no puedo tolerar el peso de la culpa en mi vida personal. Entonces, el tema aquí está en comprender que la inocencia no pertenece al ámbito del comportamiento. Porque el ámbito del comportamiento es lo que en el curso de milagros se llama forma, efecto. Pertenece al ámbito del contenido, del ser. Yo soy inocente sencillamente porque yo fui creada inocente. Porque mi ser fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Y desde esa perspectiva, declararme culpable es una absoluta arrogancia. Absoluta. Mi inocencia pertenece al reino de lo que soy, no de lo que hago, de lo que he hecho, de mis errores. Y para podernos ayudar en la transición a esto, el curso tiene un concepto muy benevolente que hace de puente. Nos ayuda, nos anima a intercambiar esta creencia fija en el pecado que tenemos todos los que vivimos en este mundo, por la mucho más benevolente concepto de error. Claro, no es lo mismo decir soy culpable, por tanto ya me puedo sentar aquí a esperar a ver por dónde me va a venir el castigo sin duda que merezco, que pensar tengo un error de percepción que puede ser corregido, efectivamente. Tengo sencillamente un error en la forma en cómo me percibo. Creo ser algo que no soy, y desde esa creencia deriva todo un mundo de experiencia falsa. Por eso miren las consecuencias en la realidad. Lo que justifica la expiación es el hecho de que todo eso que esa mente soñadora terrible cree haber hecho, todos los terribles efectos que esa culpa ha generado sobre el mundo, todos esos asesinatos, todas esas traiciones, todos esos campos de concentración, toda esa historia de guerra
de ataque, de victimario, de abuso, de inocencia, no ha tenido efecto en lo que es real. Es un sueño. Cuando se nos dice es un sueño, es literal. No tiene efecto real. Se evapora al despertar. Desaparece. Pero está sucediendo ahora en la mente soñadora, porque las ideas no abandonan su fuente. El ego es la idea de que es posible disociarse de la fuente del mundo y convertirse en una figura soñada, y que el mundo no tiene nada que ver con su origen. Pero el curso nos dice, y esta es una idea, yo no sé lo que a vosotros os habrá parecido, pero cuando yo la escuché por primera vez, no entendía ni por dónde iba. Cuando me decía, las ideas no abandonan su fuente. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa esto? No abandonan su fuente. Pues significa ni más ni menos que esto. Claro, que si yo soy la fuente del mundo, como me decía muy claramente la lección de hoy, si el mundo está transcurriendo en mi mente, yo soy su fuente, yo soy su origen, yo soy su causa, el mundo ¿dónde ha de estar? En mi mente. El mundo está en mi mente. Y está siendo sostenido en mi mente por mi deseo de que esté ahí. ¿Entendéis esto? Y el inmenso potencial sanador que tiene esta idea, que no estamos condenados, como dice el mito bíblico, a un exilio en el que pariremos a nuestros hijos con dolor, sino que estamos sosteniendo un sueño imposible en nuestra propia mente soñadora, y que lo hacemos porque hay un contenido de culpa y el sueño es fiel a ese contenido, y que igualmente es posible elegir de nuevo, elegir un contenido de inocencia y ver entonces cómo brotan en mi mente sueños felices, mucho más cercanos a la realidad de lo que soy. Y el Espíritu Santo utiliza el mundo para liberarte de la culpa y retornar, no puede ir directamente en la mente, ¿no? Claro, el Espíritu Santo, digamos que es una especie de... es una estratega. El Espíritu Santo... Vamos a imaginar que al final resulta que somos la unidad, ¿vale? Somos la unidad, por lo tanto, yo soy la mente, yo soy el Cristo, yo soy el mundo, yo soy el personaje soñado, yo soy el Espíritu Santo, yo soy el origen, yo soy la meta final, yo soy todo. Yo he elegido perderme y también he elegido dejar en mi sueño, como en el cuento que había dejado unas amiguitas de pan para poder retornar. Yo soy quien ha dejado de ser rastro, al final soy yo misma. El Espíritu Santo es Dios con función simbólica, es decir, con capacidad de aparecer en mi sueño, como el recuerdo de la verdad de quién soy. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Y como tiene función simbólica, cada uno le puede poner la forma que quiera. Yo tengo amigas que le ponen la forma de la Virgen María. Para mí también fue así mucho tiempo, porque ese símbolo a mí me resultaba como muy consolador. Me parecía muy hermoso el amor incondicional de una madre, muy amoroso, muy cálido, y yo le ponía esa forma. Da igual, no importa. Es sencillamente el recuerdo abstracto del amor de Dios en mi propia mente, no es otra cosa.